como actor de cooperación, ayudar a otros países, sobre todo nuestra región, para poder comenzar a implementarla. Voy a leer también algunos párrafos que tienen que ver más con la agencia, y que esta es una agencia, la MECSID es una agencia muy nueva, tiene apenas 5 años de haberse creado por ley, y bajo los principios de complementariedad, autosostenibilidad y cofinanciamiento, la MECSID se creó a partir de un esfuerzo legislativo para reencauzar el papel de México en los grandes flujos de intercambio no lucrativo que se producen entre diversos actores de la comunidad internacional. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicada en el Diario Oficial en el Diario Oficial prácticamente hace 5 años, esto fue en abril de 2011, tuvo por objeto dotar al Estado mexicano de los instrumentos necesarios para que en su carácter dual como oferente y receptor de cooperación en la arena internacional formulara un proyecto de responsabilidad global y solidaria regional. La cooperación internacional para el desarrollo como una política de poder blando que contribuye a una presencia cada vez más relevante de México en la agenda del desarrollo partió de una premisa esencial. Los retos globales en la materia son de tal magnitud que ningún país en lo individual puede hacerles frente. El liderazgo actual de México en este rubro, cuyo antecedente directo puede encontrarse en la primera conferencia internacional sobre financiación al desarrollo, que tuvo lugar en Monterrey en 2002, está llamado a desplegarse en un contexto cada vez más demandante. Por un lado, la tercera conferencia internacional sobre financiamiento al desarrollo, realizada en Addis Abeba en julio de 2015, derivó en el plan de acción más ambicioso para la movilización de recursos para el combate a la pobreza. Por el otro, la política de cooperación internacional de México debe enmarcarse en el esfuerzo colectivo más importante en materia de inclusión social y económica en la historia contemporánea. Me refiero, como ya mencioné hace un rato, a los 17 objetivos y las 169 metas que conforman la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este conversatorio responde a la necesidad de involucrar de lleno a los parlamentarios mexicanos en el diálogo con actores de la sociedad civil, funcionarios, académicos y expertos sobre la vocación solidaria, multilateral y de México y la mejor manera de articularla. Los parlamentarios no solo tenemos un papel fundamental en relación con las facultades exclusivas, tanto de carácter presupuestal como de análisis de la política exterior que la Constitución establece para ambas cámaras del Congreso de la Unión. Somos, como lo sostiene explícitamente el documento de adopción de la Agenda 2030, actores fundamentales en el proceso de implementación nacional de los grandes compromisos internacionales y quienes a través del marco normativo tenemos la responsabilidad de contribuir para potenciar las capacidades de México como oferente de cooperación y favorecer un nuevo liderazgo entre los denominados cooperantes emergentes. Ante el imperativo de un involucramiento creciente en actividades humanitarias de promoción de la cooperación educativa, cultural y científica, y en el que hay un enfoque especialmente dedicado a articular proyectos de cooperación en la región, donde México comparte intereses vitales con países vecinos, socios y amigos. Me refiero, desde luego, a América Latina y el Caribe. Hace prácticamente un mes, también aquí en el Senado de la República, presentamos el informe 10 años de opinión pública, política exterior y política exterior México y el mundo 2004-2014, que bianualmente elabora el Centro de Investigación y Docencia Económica. Uno de sus hallazgos centrales es precisamente el de que los mexicanos prefieren una política exterior que utilice instrumentos de poder suave e invierta más recursos en ello, que mantenga vínculos crecientes, tanto comerciales como de diplomacia cultural en el mundo, y que favorezca una cooperación internacional con América Latina y el Caribe como región prioritaria. Creo que este hallazgo, para eso sirven las encuestas y estos estudios, pues nos ayuda claramente, nos ayuda claramente como una guía para poder definir cuáles son las acciones que mayormente tienen aceptación los mexicanos, y por ahí creo que tenemos que ir.
Espero sinceramente este ejercicio al tiempo de producir, perdón, tengo que pedir una disculpa, pero tengo un asunto médico en la boca en estos momentos, entonces por eso me está costando mucho trabajo leer, pero espero sinceramente que este ejercicio, al tiempo de producir una reflexión profunda sobre el rol de la cooperación internacional para el desarrollo en el diseño y la implementación de nuestra política exterior, se traduzca en una agenda de retos a asumirse por distintos actores, tanto en la esfera nacional como local, que ayude a apuntalar los intereses nacionales y sitúe a México en el centro del proceso de búsqueda de soluciones a los principales retos globales de la humanidad. En esta estrategia de Estado, el Poder Legislativo no puede estar ausente y, por el contrario, como quedará claro el día de hoy, es un actor insustituible. Quiero, para terminar, también agradecer la presencia del senador Jesús Santana, de la senadora Amelia Torres y del diputado Jesús Teodoro Barraza. Muchas gracias a todos y a todas y espero de verdad que este conversatorio sea muy fructífero y que sea el inicio de un trabajo permanente entre diputados, senadores, con la MEXID y con el Sistema de Naciones Unidas en México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia del embajador de Brasil, el señor Enio Cordeiro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia de la Delegación Especial de Palestina, a el señor Mohamed Sadat, la presencia del embajador de Georgia, el señor Surab Eristavi, el embajador de Panamá, el señor Manuel Ricardo Pérez, y finalmente agradecemos la presencia del embajador de Turquía, Mustafa Oguz Demirel. Para continuar con este conversatorio y estos mensajes de bienvenida, cedemos el uso de la palabra a la maestra María Eugenia Casar, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muchas gracias. Me quedo en mi asiento. Voy a ser muy breve porque en unos minutos me van a escuchar hacer una presentación de lo que es Amexid y la visión de Amexid, pero no quisiera dejar de pasar la oportunidad de agradecerle muchísimo, de veras, a mi amiga, la senadora Laura Rojas, por esta oportunidad. Hemos hecho, desde que llegué a dirigir la agencia, que fue hace 3-4 meses, varios conversatorios con todos los actores que necesitamos para de veras cumplir con la Agenda de Desarrollo 2030, académicos, sociedad civil, empresarios, y nos faltaban los parlamentarios. Y creo que sin los parlamentarios difícilmente podríamos pensar en tener una agenda en México que nos llevara de verdad a cumplir con este reto tan importante, porque recuerden que es una agenda universal. Los ODMs, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eran 8, eran para países en desarrollo, y no voy a decir que eran fáciles de cumplir, pero era una agenda mucho más centrada a erradicar, a reducir la pobreza. Creo que la Agenda 2030 pone a los países en complicaciones. Vamos a tener todos que cooperar, y no hay un mejor momento para hablar con los parlamentarios de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo, que es en el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 17, se reconoce a la cooperación internacional como una de las formas de poder financiar esta agenda. Como muy bien decía la senadora, en Addis, que como saben en Monterrey en 2002 empezamos, y antes y después en otros países, empezamos a discutir cómo financiar estas agendas. Realmente lo que se acuerda en Addis, y incluir un párrafo, creo que es el párrafo 58, la cooperación internacional para el desarrollo como un mecanismo que necesita estar presente en esta agenda, pone a la cooperación internacional para el desarrollo en un nivel
muy, muy, muy diferente al que estaba anteriormente. Los países como los nuestros, que tenemos un carácter dual de oferente y receptor de cooperación, tenemos un papel muy especial y muy difícil de alcanzar. La senadora, y me dio mucho gusto que hiciera referencia a la encuesta o al estudio que hace el CIDE, que tuvo ella bien presentarlo aquí, es la primera vez que incluimos unas preguntas de cooperación para el desarrollo. Tenemos resultados esperados, la gente tampoco sabe muy bien qué es. La gente dice, ¿por qué se van a hacer algo internacional si en el país se requiere tanto? Entonces, es bien importante que todos ustedes, los senadores, los diputados, nos ayuden muchísimo a socializar esta gran idea de la cooperación internacional para el desarrollo. Espero que en mi presentación les pueda dar una idea de lo que es AMEXID y para qué está AMEXID, y podamos hacer esa alianza estratégica que se va a requerir en los siguientes 15 años para que México y nuestros socios podamos llegar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra María Eugenia Casar, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Finalmente escucharemos las palabras de la señora Silvia Rux, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Bueno, muy buenos días a todos y todas, invitados, invitadas a este evento. Un saludo muy especial a los senadores, senadoras, diputados y diputadas que nos acompañan, también a los, aquí sí, señores embajadores, no tenemos ninguna señora, entonces muchísimas gracias. Creo que es fundamental la participación de la comunidad internacional apoyando los esfuerzos del país. Para mí realmente es muy grato poder compartir este espacio con ustedes, y tengo que decirlo especialmente con la estimada senadora Laura Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente en este recinto. Tuvimos hace una semana una conversación muy interesante sobre posibilidades de trabajo conjunto, y si me lo permiten, a mi querida Gina Casar, mi ex gran jefa, y bueno, el destino me ha dado este privilegio de poder trabajar nuevamente, conjuntamente, por objetivos comunes ahora en México. Estoy muy agradecida realmente por esa oportunidad. Lo que pensamos hoy, y el interés particular de Naciones Unidas y el PNUD, que bueno este espacio de poder conversar, intercambiar ideas, ¿no? Ya no sobre el diseño de una agenda global, tampoco tanto sobre cómo adaptarla al contexto nacional, aunque aún hay temas pendientes en ese sentido, y sobre todo la adaptación a contexto subnacional. Ahora sí, toca cómo la vamos a implementar en México, ¿no? Y realmente es esta oportunidad de trabajar con dos poderes, poder legislativo y el poder ejecutivo, que tienen sin duda rol fundamental, ambos para el éxito de la misma. Yo creo que en diferentes ocasiones, y esta mañana también, hemos escuchado mucho sobre lo que significa esta nueva Agenda de Desarrollo 2030, un plan de acción para la gente, para el planeta, para fortalecer la paz, para la prosperidad y para las alianzas. Ambiciosas sin duda, pero quizás es cuando tenemos esos grandes sueños es que la humanidad realmente ha podido dar esos saltos que han hecho la diferencia, particularmente en la vida de las personas. Creo que es particularmente importante hoy recordar que México fue uno de los países más activos en los foros de consulta. Lideró el proceso de negociación para la nueva agenda. Participó también en el grupo de trabajo abierto para los ODS, donde México presentó propuestas muy concretas para incorporar principios de igualdad y principios de inclusión social y económica. E impulsó, quizás mucho más que otros países, algo que en lo particular, y la maestra Gina Casar lo decía, este principio que tiene tan único la Agenda ODM de universalidad, además de sustentabilidad
y derechos humanos. Se trabajó para que fueran ejes rectores de la agenda. Me gustaría parar solo unos momentos para poner énfasis en ese principio de universalidad, porque esa probablemente sea de las mayores diferencias entre nuestra agenda anterior, importante sin duda para la humanidad, pero esta nueva Agenda 2030. ¿Qué quiere decir este principio de universalidad? Quiere decir que ahora están todos los países, ricos y pobres, todos trabajando, todos incluso reportando, ¿no? Desde Naciones Unidas y particularmente desde el PNUD, con ese mandato de desarrollo, creemos que esto hace que los mismos países empiecen a verse de forma diferente. Ya no son unos contribuyendo, financiando y otros haciendo los enormes esfuerzos para lograr esos éxitos y reportar para seguir obteniendo financiamiento de parte de otros. Hoy es una agenda global, ¿no? Y de alguna manera, quizás, ojalá, permita romper con esas asimetrías que todavía tenemos entre países desarrollados y países en desarrollo. ¿Y por qué es este principio tan importante? Porque es cierto que los países seguimos teniendo retos diferentes, dependiendo en qué niveles de avance y desarrollo. Pero hoy más que nunca es claro que compartimos desafíos. Y no solamente por la P de planeta, no solamente por temas ambientales, no solamente por el cambio climático, sino por temas que quizás 5 o 10 años atrás no creíamos que íbamos a estar en la misma mesa discutiendo. Por ejemplo, desigualdad e inequidad. Siendo América Latina y el Caribe todavía la región más desigual del mundo, en 19 de los 23 países han habido avances positivos en materia de desigualdad. En el mismo periodo, no ha sido el mismo caso en el caso de países del norte y de Europa, que incluso han mostrado retrocesos. Creo que esto nos pone un punto en la mesa de poder conversarlo conjuntamente, cómo alcanzar de repente estas nuevas metas. En general, lo que más se conoce de esta famosa Agenda 2030 son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A veces nos olvidamos que la agenda tiene 4 componentes y hay 3 más, que en mi entender resultan indispensables y especialmente para la convocatoria de hoy. En esta investigación quisimos ver realmente cuál es ese rol que tienen los parlamentarios, las parlamentarias en este tema. Nos dimos cuenta que tan importante como esos 17 ODS es revisar esos otros 3 componentes, empezando por la misma declaración. Yo siempre recomiendo a mis equipos en los diferentes países, por favor, leamos la declaración. No solo porque es un documento bellísimo, firmado por casi 200 países, es un logro único de la humanidad, sino porque es un documento inspirador, es un documento que nos llama a la acción. Uno termina de leer esos papeles y tiene ganas realmente de decir por dónde empiezo a trabajar. Pero además, fíjense, hay un párrafo 45 que dice: reconocemos asimismo que los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos, promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas. Los gobiernos y las instituciones públicas también colaborarán estrechamente en la implementación con las autoridades regionales y locales, las instituciones subregionales, las instituciones internacionales, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos de voluntarios y otras instancias. Entonces, formalmente, en este párrafo 45 queda establecido el papel de los parlamentos. Pero decía que hay otros 2 componentes, fundamental, uno de ellos, que todavía hemos hablado poco salvo del tema de los indicadores, el componente monitoreo y evaluación. Los parlamentarios también aquí tienen una función primordial, asegurando, 1, libre acceso a la información, 2, algo que además con mucha satisfacción hemos escuchado mucho cómo se está trabajando en México todo el tema de la transparencia, la revolución de datos tan necesaria para avanzar en una agenda tan ambiciosa como esta, estimulando debate público, consultas amplias y, si me permiten, útiles. No es suficiente solamente convocar a los diferentes sectores, sociedad civil, sector privado, academia, a preguntarles qué opinamos sobre esto. Después la retroalimentación tiene que ser utilizada por estas mismas instituciones, no solamente para que realmente alimenten esa agenda y la implementación en el país,
sino también por una cuestión de credibilidad en el proceso, en la agenda y en las instituciones que la están llevando adelante. Otro tema que nos gustaría plantear, y con el apoyo de la cooperación, es como se hizo en otros países las visitas de campo en el caso de Poder Ejecutivo y Judicial. Por último, queremos recordar que hay un tema fundamental. México es uno de los 2 países que se ofreció voluntariamente, de los 2 países de la región de América Latina y Caribe, para reportar los avances de los ODS. Entonces es fundamental en este caso que se recojan las diferentes opiniones para que en este año, cuando México presente, esté esa visión, un documento rico que sin duda muestre las diferentes experiencias en el país. La senadora ya habló todos los temas de presupuestación que son fundamentales tanto para el Estado federal, para los diferentes estados, y quisiera cerrar con palabras del mismo secretario general sobre este rol de los parlamentarios. Los parlamentarios pueden desempeñar un papel central en repensar la forma en que las políticas se construyen y se llevan a cabo. Ustedes pueden ayudar a orientar los programas nacionales hacia los objetivos de desarrollo sostenibles. Ustedes pueden traer los puntos de vista y aspiraciones de sus ciudadanos hacia la arena global. A través de la ayuda oficial para el desarrollo y los recursos internos, ustedes pueden asegurar que los esfuerzos de desarrollo sostenible reciban la financiación que necesitan. También pueden promover la igualdad de género entre sus propias filas. En todas estas formas, los parlamentarios pueden conducir nuestra campaña mundial para marcar el comienzo de un futuro más equitativo. Por nuestra parte, como Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD de México, tengan la seguridad que estamos a total disposición, todos los recursos financieros, humanos, para apoyar a las diferentes instituciones, los 3 poderes del Estado, en lograr esos éxitos que México tanto está trabajando y tanto merece. Muchísimas gracias, buenos días. Agradecemos las palabras de la señora Silvia Rux, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Señoras y señores, para dar inicio con este conversatorio, solicito al señor Diego Canepa, ex prosecretario de la presidencia uruguaya durante el gobierno del presidente José Mujica, sea tan amable de pasar a este presidium, al igual que la presencia de Brian Atwood, ex administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y expresidente del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE.